Muy buenas noches con todos. Esta noche, como cierre ya de este ciclo de conferencias, tenemos el grato honor de poder cerrar con broche de oro toda esta secuencia de ponencias con nuestro muy querido presidente actual de la Sociedad Interamericana, el doctor Julio César Penagos, a la cual toda la comunidad psicológica, la comunidad peruana y la comunidad de Arequipa, que también está presente, le agradecemos el haber aceptado esta ponencia, esta participación y tenemos esta alegría de poder compartir unos minutos, de nutrirnos un poco de su experiencia, de sus conocimientos y poder compartir y estar juntos, ¿no? Como sociedad que somos. Doctor Julio, vamos a hacer una breve semblanza, secuencia de su experiencia y pasamos a su ponencia. Muy buenas noches con todos. Nos complace saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta cuarta y última ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso, edición mes de mayo. Es importante recordar que este programa es de preparación para nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se llevará a cabo el próximo mes del 25 al 28 de junio en la ciudad de Arequipa, Perú. Los esperamos con mucha calidad en el claustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta conferencia, como todas las anteriores, se está transmitiendo por el en vivo de nuestra página de Facebook, la cual les invitamos a seguir y a poner un me gusta. Así también, por los comentarios podrán formular sus preguntas a lo largo de la ponencia o comentarios que puedan ser leídos al final de la charla. Dicho esto, damos paso el día de hoy, que contaremos con la presencia del doctor Julio César Penagos Corso, quien nos dará una conferencia bajo el tema Retos y desafíos en el estudio de la creatividad desde las neurociencias. Pero antes de la conferencia del día de hoy, vamos a leer una pequeña reseña para conocerlo un poco más. El doctor actualmente tiene la licenciatura en Psicología Clínica de Adultos de la Universidad de las Américas de Puebla, maestría en Calidad de Educación en la Universidad de las Américas de Puebla, doctorado en Ciencias del Lenguaje de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, además siendo el doctor Julio Penagos, miembro de diversas sociedades científicas, dentro de las que destacan la American Psychological Association, the Society for Neuroscience, la International Test Commission y la Sociedad Interamericana de Psicología, de la cual es presidente para el periodo 2023-2025. Además es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento, la RECLAC, y fue jefe de laboratorios de psicología en la Universidad de las Américas de Puebla, en donde actualmente es profesor investigador a tiempo completo en el Departamento de Psicología, así como el coordinador de posgrado en psicología. Adelante, doctor. Gracias, muy amables. Eh, bueno, estoy muy contento de poder estar ahora de manera virtual. Próximamente, pues estaré ahí en Arequipa disfrutando de la calidez, de la calidad humana de Arequipa, del lugar magnífico para quienes no están en Arequipa, que están viendo esta conferencia o esta charla que voy a estar dando en un momento. Les invito a que estén en el Congreso, el lugar es fabuloso. Se ha organizado un congreso que estoy seguro que va a ser un hito dentro de los congresos regionales de psicología. Así que de entrada, mi admiración al equipo organizador por todo lo que han hecho hasta la fecha, porque se vislumbra que vamos a tener un congreso simplemente magnífico, ¿no? Y bueno, y el tema decía del lugar que es sensacional. Quienes no conozcan a Arequipa se van a deslumbrar, como yo lo hice cuando llegué. Yo tenía una expectativa, pues, como muy grande, digamos, de lo que iba a encontrar y fue superada por el magnífico lugar en el que vamos a celebrar el Congreso. Bueno, y pues me toca en este momento pues compartir algunos de los caminos que hemos recorrido en la investigación, más en el campo de la creatividad, en la parte de la neurociencia. Voy a presentar algunos de los trabajos que hemos estado haciendo, aunque voy a retomar el,
es necesario retomar el trabajo de verdaderos líderes en el campo de la neurociencia y la creatividad, excelentes investigadores. Entonces, voy a presentar buena parte de lo que se ha hecho en otros lados y parcialmente estaré tocando algunas cosas que hemos estado haciendo. El tema es magnífico, el tema. Digo, dicen que el halago en boca propia es un vituperio, pero esto no sería un halago, ¿no? Sino en el sentido de es un reconocimiento al tema. ¿Por qué digo esto? Porque observa que la creatividad está en todos lados. Uno, parece un lugar común, pero también ten en cuenta que todo lo que te rodea, todo, es más, lo que es más importante, lo que te está rodeando en este momento, es justamente la creatividad. O un producto, más bien, corrijo, un producto de la creatividad, ¿no? Esto es, la pantalla que tú estás viendo en este momento es un producto de la creatividad. Y la mejor pantalla que tengamos es un producto de la creatividad. Y si hay algo en ese espacio donde tú estás, que a lo mejor te parece lo mejor o te parece muy destacado, es un producto de la creatividad. Entonces, este es un fenómeno súper interesante porque la creatividad es un objeto de estudio de la psicología. Entonces, si es algo tan relevante que sea un objeto de estudio de la psicología, pues esto lo hace pues un tema maravilloso, es decir, podemos tocar lo que es esencial para la humanidad. La humanidad es lo que es gracias a la creatividad, ¿va? Entonces, pues vamos, como dicen los y las colegas españoles, a por ello, ¿no? Me encanta esta parte del a por ello. Eh, ¿Qué es este fenómeno que vamos a estar viendo en un momento? Bueno, pues básicamente son estas aproximaciones desde la neurociencia al estudio de la creatividad, eh, en el sentido de los retos y de los desafíos. Es decir, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿Y qué se ha hecho dentro de ese reto y de ese desafío? Entonces, el plan es el siguiente, ¿no? Primero vamos a tratar de definir qué es la creatividad, cómo se mide esta y finalmente cuáles son las aproximaciones. ¿Por qué? Porque resulta que esas aproximaciones, que es la parte que nos va a interesar, por eso puse la flecha que va como va y viene como una espiral, porque finalmente ahí está el reto y ahí está el desafío. Es decir, adelanto, digamos, eh, un poco una de las cosas que van a estar hacia el final. ¿Estaremos realmente midiendo la creatividad desde la neurociencia? ¿La estaremos tocando? ¿Habremos avanzado en el camino correcto o nos falta mucho, pero mucho camino por recorrer? Esto no lo hace bueno ni malo, lo convierte justamente en un reto, en un desafío, eh, este fenómeno. Bueno, entonces, pero insisto, esta definición, para que sea más claro por qué hice esta situación de la flecha que iba y venía, porque esta idea de lo que es creatividad, cómo se puede medir, cómo lo puedo abordar desde la neurociencia, eso que abordé realmente lo que estamos midiendo como creatividad, realmente es creatividad, por ahí va la discusión del día de hoy. Y si bien sé que desde un punto de vista epistemológico o de definir el problema o el tema sobre lo que no es inadecuado, en términos de la creatividad, me parece que es muy importante porque se prestan muchas interpretaciones. Empecemos por lo que no es. Arte y creatividad no es lo mismo. Pueden haber cosas artísticas que sean creativas y cosas creativas que sean artísticas, pero también al revés. Pueden haber cosas artísticas que no son creativas y cosas creativas que no son arte, ¿no? Eh, Puede ser que sea como muy claro para muchas y muchos de los que estamos acá, pero es muy frecuente que se relaciona el arte con la creatividad y la creatividad está en todos lados. Ya lo veremos. Las manualidades, es decir, estas de pronto destrezas psicomotrices que en las escuelas, en los colegios se enseñan, ¿realmente están favoreciendo la creatividad? ¿Son creatividad? Pues probablemente no.
ponerte a hacer cositas, o ponerte a hacer algún tema que sea llamativo desde el punto de vista visual, pero además es repetitivo, no es novedoso, no es original, pues eso no es creatividad. De entrada, ya di como una primera pista de por dónde va la creatividad. Es novedoso, es original. Y lamento decirte que tus poemas derivados de esos acontecimientos traumáticos en tus relaciones amorosas tampoco son creatividad. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que a lo mejor dentro de eso, dentro de esa expresividad, que fue lo que más probablemente fue, dentro de esa expresividad, a lo mejor hubo creatividad, siempre y cuando haya habido algo diferente, algo que haya sido útil, ¿no? Eh, ya más o menos queda claro con lo que he estado mencionando, en un momento lo clarifico. Y por supuesto que si bien es perfectamente valioso que la opinión de cada persona apunte hacia la creatividad, en la psicología popular a veces coinciden muy claramente los conceptos de la psicología popular con la psicología científica, pero a veces se desvían un poco. De hecho, en creatividad es muy frecuente que se desvíen. En creatividad es muy frecuente que, como decía al inicio, a lo mejor se confunde con que es arte, o a lo mejor se confunde con la genialidad, ¿no? De pronto hay personas que dicen, no, yo no soy creativo. Oye, ¿cómo no puedes ser creativo? Porque se está confundiendo con alguna forma de creatividad excepcional. Entonces, una cosa es la opinión, bienvenida, y otra cosa es los estudios científicos que a veces coinciden. Bueno, si eso no es, ¿qué cosa es? Pues ahí está. Falta lo esencial. Dice, hacer algo nuevo y útil, pero más que el hacer, es la forma de pensar que permite hacer algo nuevo y útil. Esos dos componentes son muy frecuentemente compartidos por la mayor parte de aproximaciones teóricas. En un momento voy a clarificar esas aproximaciones teóricas hacia la creatividad, algunas de esas pues hasta diferencias que hay en términos de lo que es creatividad, pero la mayor parte de los teóricos, teóricas de la creatividad confluyen en decir que al menos hay esta consistencia en que ese producto que llamamos creativo, esa forma de pensar que llamamos creativa, esa actitud creativa, tiene algo, un producto que genera algo nuevo, pues nuevo, y además es útil o relevante si tú quieres. Puede ser en dos grandes, digamos, campos. Hay algo que le llamamos creatividad con C minúscula, ¿no? Tu creatividad de la vida cotidiana, la creatividad del día a día, que a lo mejor no encuentras cómo, yo qué sé, abrir una puerta y buscas una manera ahí que para ti fue novedosa para abrir esa puerta y por supuesto que te fue relevante porque pudiste salir de un lugar donde a lo mejor no podías salir porque la puerta estaba atascada. Esa es una creatividad a nivel personal. Puede ser que a lo mejor lo hiciste como lo hizo mil o millones de personas, pero tú nunca lo habías hecho así. Entonces, por eso decimos que es una creatividad personal. Fue algo nuevo, fue algo relevante. Y además está la creatividad, pues, histórica, ¿no? La creatividad con H o con C mayúscula. Es decir, esta creatividad que trasciende. Pero el proceso al final es el mismo, que eso es muy interesante cuando estamos trabajando en neurociencia, ¿no? Ok, ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo inicia? Es un concepto nuevo, muy nuevo en la psicología, súper nuevo, recontra nuevo, diría en algunos países. Bueno, a lo mejor dices, uy, pues yo no había nacido en 1950, pues ni yo tampoco, pero el tema es que para una ciencia estar hablando de 1950 es estar hablando de ahora propiamente, ¿no? La psicología, por supuesto que es una ciencia muy, muy, muy joven, pero aún así tenemos que en 1950 es, eh, es como objeto de estudio cuando se incorpora, incluso dentro de la lengua española es muy reciente también, en el diccionario, corrijo, en el diccionario. Y esto, ¿cómo es y por qué está tan claramente que sea 1950 que entre esto que les decía hace un momento? Me parece que debe quedar claro esta magnífica importancia de la variable. Es la variable que tiene efectos en todo lo que hacemos, ¿no? Siempre que tienes una idea que resolvió cosas de manera original, fue un acto de creatividad. Y con toda esa relevancia,
la psicología lo toma hasta 1950. Pues es que en ese año, Guilford, la convención de la APA, plantea justamente el problema. Y dice que la creatividad es esto, ¿no? Es hacer frente a problemas no bien estructurados o no bien definidos. Súper interesante. ¿Por qué? Porque fíjate que normalmente va a surgir cuando hay esta falta de conocimiento para resolver problemas, cuando hay una falta de entendimiento. ¿Y sabes cómo hacer las cosas? Tienes la respuesta, es poco probable que estés buscando respuestas creativas. Es, es decir, si tienes la respuesta y quieres ser algo creativo es probablemente porque el siguiente paso no tiene la respuesta. Bueno, y además tenemos componentes que plantea Guilford. ¿Cuáles son esos componentes? Que es y muy importante esto, porque conociendo al menos esos componentes, podemos saber entonces cómo medirlo, podemos operacionalizarlo, ¿no? Recordemos que cuando nosotros decimos que una definición es operativa, cuando dices qué existe y cómo existe, ¿no? Tienes una forma, una manera, una cantidad para poder medir, digamos. Entonces tenemos acá estos componentes, fluidez, que son los que plantea Guilford en síntesis, eh, y se han seguido usando a la fecha. Muchas de las pruebas que actualmente existen de creatividad siguen usando estos elementos. La primera, parcialmente al menos. Bueno, la originalidad, sin lugar a dudas, pero parcialmente al menos. ¿Qué es la fluidez? Es la alta frecuencia de ideas. Y la mayor parte de personas que identificamos como creativos, generalmente creativas, lo que hacen es una idea tras otra, tras otra. Y cuando nosotros aplicamos técnicas de desarrollo de la creatividad o técnicas para trabajar creativamente, normalmente lo que hacemos es suspender algunas partes de juicio, algunas partes de evaluación, y la idea es que tú me des idea tras idea tras idea. ¿Por qué? Porque esa es una forma de un componente de la creatividad, la fluidez, la alta frecuencia de ideas. Entonces, en términos de medirlo, pues ya sabemos cuál sería una. La otra es la transformación de esa idea, que es la flexibilidad. Una idea se traduce a otra idea, o haces un switching, ¿no? Es decir, haces un cambio de categoría, por ejemplo, o amplías una definición, por ejemplo, a eso le llamamos flexibilidad. Espero que entró un sonido y eso es frecuente cuando hay un problema de transmisión, a lo mejor fue un micrófono. Pero bueno, espero que me estén escuchando bien. Y siguiente, eh, originalidad. Entonces, originalidad, pues ya queda claramente definido casi con el nombre, es la novedad. La elaboración es el grado de acabado de la idea. Una cosa es la ocurrencia. No sé si puede cambiar el nombre en los países, pero es esta idea que simplemente se te ocurrió y no tiene ninguna forma de asirla, de agarrarla, pues. Esa idea es simplemente casi pudiera ser hasta un disparate, que en el términos de la fluidez no estaría del todo mal. Bueno, ese disparate puede dar idea a otra idea que termina a lo mejor aterrizándose en algo más tangible. Pero la elaboración es justamente esta parte de que la idea esté acabada, que no sea simplemente, como decía, una ocurrencia que a lo mejor puede quedar simplemente como la que pudiera decir una persona con algún problema de desapego de la realidad, pues sí puede generar muchas cosas muy originales, pero probablemente no elaboradas. Y entonces tendríamos esos componentes y la pregunta sería, ¿y en dónde están? ¿Cómo que en dónde están? Pareciera obvio. Es más, a lo mejor me dices, pues están en mi cabeza, están en el cerebro. Pues depende del enfoque. ¿Por qué depende del enfoque? Pues porque habrán investigadoras e investigadores, grupos de investigación que dicen, pues en realidad todo eso que me acabas de decir y mucho más va a depender quizá de cómo es la persona. Es decir, de ciertos rasgos de la personalidad. Por ejemplo, un rasgo muy, pero muy claro asociado a la creatividad
es probablemente el rasgo de personalidad más claro vinculado con la creatividad, la apertura de la experiencia, ¿no? Uno de los 5 rasgos de la personalidad del Big Five, ¿no? O del Ocean, como el modelo que le quieras llamar, pero los 5 grandes, de estos 5 grandes rasgos, a veces 6, ¿no? Bueno, que venían del 16PF y ahora son 5, después 6, pero digamos es un modelo muy fuerte, es muy poderoso ese modelito de rasgos de la personalidad. Dentro de ese, la apertura de la experiencia está muy vinculado con la creatividad. Otro rasgo, la motivación intrínseca. Bueno, no rasgo, otra característica de la persona, la motivación intrínseca. Habrá quien diga la inteligencia. Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí, necesitamos un escalón. Necesitamos un escalón. ¿Por qué? Porque la creatividad requiere necesariamente o en alguna parte de la capacidad de identificar problemas, de resolver problemas. Y eso requiere inteligencia. No es una relación lineal, pero es una relación de al menos tener ese escalón. Después de ese escalón puede ser sí o no creativa, sí o no creativo, pero al menos necesitas ese escalón, ¿no? Bueno, pero como características. Pero los dos primeros, la motivación, la, el, la apertura de la experiencia, quizá si empezamos a buscar a lo mejor el tratar de buscar complejidad, podríamos empezar a indagar por otros factores, por una capacidad heurística, etcétera, que están más en los rasgos de la personalidad. El tema es, sí, pero a lo mejor hay una persona que los tiene y no es creativa, ¿no? Una cosa es que tenga un correlato y otra cosa es que lo produzca. Entonces, habrá quien diga, sí, es que el problema está en cómo se hace la creatividad. Y se plantea, por ejemplo, que viene de un trabajo viejísimo de Poincaré, eh, y de ahí lo retoma Wallace. Pero en realidad hay que ser honestos que viene un trabajo de este físico, ¿no? Que decía que el proceso de generación de ideas empieza con una fase de preparación, una fase de incubación, seguida de una fase de iluminación y una fase de verificación. Repito, preparación, incubación, iluminación, verificación, ¿no? Preparación, incubación, iluminación, verificación. Esto es, si alguna vez te has enfrentado a tratar de resolver un problema. ¿Qué es pero así que ya lleva, que te va a tomar tiempo, no así de que lo vas a responder ahorita, sino que un problema complejo? Lo más seguro es que empieces a buscar cómo resolverlo, empieces a preparar. Y preparar no es más que el acopio de información. Va a llegar un momento en que tus recursos cognitivos se van a saturar y viene el descanso, incubación, ese stand-by. De hecho, normalmente en el descanso, cuando se acomodan las ideas, y hay un montón de investigación al respecto de por qué sucede en ese momento la iluminación, ¿no? Es decir, estás descansando, te- en realidad se consolidan en la memoria ciertas ideas y al consolidarse en la memoria ciertas ideas permite que otra idea surja, ¿no? Entonces, por eso es frecuente que en inglés se dice que están las 3 Bs del baño, la cama y el autobús, que es donde se dice, como, digamos, como simplificación, que es donde más frecuentemente se te pueden ocurrir las ideas. En realidad no es que se te ocurran ahí, en realidad se está diciendo que no se te están ocurriendo donde normalmente tú estarías buscándolas. Y fíjate que normalmente si estás buscando ideas, es muy probable, ponte a recordar, que a lo mejor cuando estabas en un congreso, cuando estabas fuera de tu casa, es cuando estabas siendo más creativo y más creativo, ¿no? De hecho, en los congresos, en los networking que hacemos ahí, es cuando surgen esas ideas. ¿Por qué? Porque justamente es cuando estás desapegado y se van consolidando también, ¿no? Y un tip ahí para el tema de si alguien está buscando una idea. El acopio de información, que por ejemplo, dentro de la investigación científica, pues sí, normalmente te metes a Scopus, te metes a Web of Science y cosas por el estilo, y estás buscando, pues, información para plantear la pregunta. Pero si buscamos en los lugares de siempre, vamos a tener las ideas de siempre, ¿no? Así que el acopio de información también incluye buscar donde no buscaríamos, incluye buscar en otros campos, y pues lo que nos va a dar la apertura.
El producto nos complica un poco, porque es otro enfoque teórico. Este enfoque teórico lo que dice es que en el producto es el juicio social, el campo o el juicio social, lo que determina lo que es creativo o no. Y desde la neurociencia es una complicación, porque como un juicio social va a poder ser medido desde la neurociencia, ¿no? Pero vamos a ver que existe de alguna manera algún mecanismo. Voy a adelantar porque ya vi que me estoy deteniendo mucho en esto y no voy a llegar a la parte de neurociencia. Entonces me voy de una vez a esta propuesta que también es, me parece fabulosa, que es de Amabile. Y me gustaría que quedara claro lo siguiente. Hay tantos enfoques teóricos en la creatividad que va a depender definitivamente de la manera como tú lo estás viendo. Entonces, lo que ponía antes, que viene de un trabajo que hace Rhodes. Lo que hace Rhodes es decir, mira, todos ustedes están tratando de ver rasgos de personalidad. Por ejemplo, Barron, que es muy famoso en esa parte. Todos ustedes están tratando de ver algo de proceso, o el enfoque cognitivo, por ejemplo. Todos ustedes están tratando de ver algo de producto. Y lo que dice Amability, no, tiene que ver dónde pones el foco. Hay focos muy de láser, muy así que se van al punto que es el neurológico o neurobiológico, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, un poquito mezclado con cognición. Eh, si lo ampliamos ese foco, esto es lo que tiene la parte del círculo concéntrico más del centro, más hacia el fondo, es el neurológico. Si me voy saliendo es cognitivo, si salgo más es personalidad, si salgo más es grupos, ¿no? Por supuesto que es así, ¿no? Va y viene, los círculos se entrecruzan, algunos tienen un poco de uno, otro de otro, a lo mejor ahí estás haciendo algo de neurológico, pero le estás a lo mejor vinculando algunos temas de personalidad, por ejemplo. O sea, no quiere decir que no se mezclen, pero más o menos tiene que ver como, con la amplitud con la que se está tocando. ¿Ok? Entonces, ya con este planteamiento, es muy importante para lo que vamos a presentar de neurociencia cómo se mide. Voy a simplificar algunas cosas para que podamos avanzar bien. Entonces, o llegar a la parte que nos incumbe más. Buena parte de las pruebas actuales están, digamos, de alguna manera influidas por el trabajo de Torrance. Buena parte, no todas, ahora hay muchas formas de medida. Y Torrance en realidad toma los principios que hablaba hace rato de Guilford, ¿no? De fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. Hay una prueba típica de Torrance, que es el TTCT. Lo que se hace es te presenta esta figura y te piden que hagas un dibujo. Bueno, no esa, sino una figura relativamente parecida. Eh, Porque por derechos de autor no estoy compartiendo la figura cómo va. Entonces, pero es muy similar. La figura es muy similar, se pone ahí una figura y se te dice que dibujes algo creativo y que pongas un texto. Y se examina eso en función de estos cuatro indicadores. Ese digamos que sería la primera figura y después vendrían estas láminas, por ejemplo, son muy similares. No es esas, pero son muy similares. Vendría algo como eso y tú tendrías que estar haciendo en esas figuritas un título y estarlas completando. ¿Y cómo se califica? Pues con estos criterios. Por ejemplo, si al principio tú dibujaste, digamos, un arbolito y después dibujaste una casa, pues ya te tocó el punto de fluidez. ¿Por qué te tocó el puntito de fluidez? Porque fue otra idea. ¿Estamos de acuerdo? Un árbol, una casa. ¿Te tocó flexibilidad? Lamento decirte que no, porque no transformaste una idea en otra idea similar o en otra característica de la idea. Fue otra idea. Entonces no es flexibilidad. Originalidad te va a tocar, probablemente no. ¿Por qué? ¿Cómo se califica? Muy sencillo. Se saca un baremo, se sacan normas, ¿no? Y se ve qué es lo que la gente, vienen los libros de calificación y lo que la gente dibuja, pues vienen esos libros. Entonces, lo que haces al calificar es que lo que dibujó la persona, si aparece en ese listado, pues ya no le toca el punto. ¿Por qué? Porque es lo que la gente dibuja. Y la gente dibuja casas y arbolitos y cosas por el estilo.
Pero si a lo mejor tú dibujaste, yo qué sé, voy a inventar algo, dibujaste unos lentes de realidad virtual, pues te va a tocar el punto. ¿Por qué? Porque nadie dibuja lentes de realidad virtual en la fecha que se publicó los baremos. A lo mejor ahorita muchos dibujan lentes de realidad virtual, pero ya vean, hay un problema de confiabilidad o de validez que tiene que ver con la temporalidad, pero específica. Elaboración, bueno, una manera muy sencilla es que a lo mejor unes dos o tres o cuatro de los cuadros que están ahí y eso sería una idea más acabada o más elaborada. Ok, hay otros procesos más interesantes, como por ejemplo por jueces. Esto es de Amabile, por ejemplo, donde simplemente un grupo de jueces dictamina sobre si eso es creativo o no es creativo, dependiendo de la tarea, puede incluso calificarse alguna parte estética, pero básicamente son personas que conocen sobre el tema, que dictaminan una escala, por ejemplo, 1 al 5 si eso es creativo o no. Nada más se espera que estén familiarizados con el tema, que no estén de acuerdo los jueces, es decir, que sean independientes sus evaluaciones, que no son consensuadas. El consenso va a surgir justamente después, ¿no? Am, o esta, que es muy usada entre la neurociencia, el pensamiento divergente. Que esto es, por ejemplo, desde el punto de vista, esta es una prueba de usos inusuales de Guilford, se te dice, dame tantos, usos inusuales de un periódico, y pues tú das la mayor cantidad de usos inusuales de un periódico, y en la medida que tú des muchos usos inusuales de un periódico, tendrías más pensamiento divergente. El tema es, ¿y eso es creatividad? Ya empezamos con complicaciones. O con la misma prueba de Guilford. Pero la prueba de Guilford en realidad está midiendo un potencial, ¿no? O el CREA, que es una prueba que se ponen unas figuras y tú tienes que dar muchas ideas acerca de esas, hacer muchas preguntas acerca de esas figuras, como que esa parte de lo nuevo y lo relevante ya empieza a tener complicaciones. O medimos alguna característica potencial, ¿no? Con algún otro instrumento, ahí es como, nada más lo pongo como un ejemplo, es un instrumento que hemos desarrollado. Ok, vayamos ahora. Así lo medimos y midiendo eso y conociendo eso como creatividad, ¿cómo nos acercamos desde el punto de vista de la neurociencia? Hay diferentes aproximaciones, voy a presentar unas que no hemos trabajado en ellas, que en realidad se podrían trabajar de manera muy sencilla, pero comento algunas que me pueden parecer de interés. Sobre todo para el tema del desafío y del reto de tocar la creatividad, de tocar eso que nos ha hecho a los humanos tan complejos y tener los sistemas tecnológicos que ahora tenemos, y hasta nos amenazan, dicen por ahí. ¿Ok? Tocarlo desde la psicología y desde la neurociencia. Desde la parte biomolecular, neurotransmisores, o con neuroimagen, con fMRI, por ejemplo, o con electroencefalografía. Comento algunos interesantes muy rápidamente de biomolecular, por ejemplo. ¿Qué hay ahí? Pues está un receptor del gen D2 de la dopamina, de los transportadores de la dopamina, que está muy involucrado no muy involucrado, hay cierta evidencia con creatividad. Curiosamente, ¿con qué está involucrado dopamina? Digo, con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de cosas, todas las vías de recompensa y cosas por el estilo, interesantísimo, ¿no? Pero además, con esquizofrenia. Es interesante para creatividad que esté involucrado para esquizofrenia, que esté involucrado con el sistema de recompensas, que esté involucrado con creatividad. De hecho, hay un gen neuroglin que también está involucrado con esquizofrenia y está involucrado con, con creatividad, ¿no? Y al revés, sabemos que cuando está bajo, tiene problemas en algunos otros, en algunos,
en algunas enfermedades, ¿no? Hay más que problemas, manifestaciones cuando dopamina está baja y también hay una reducción en creatividad, ¿no? Por ejemplo, hay menor dopamina en TDA, por ejemplo. Ok, en Parkinson también. De hecho, en Parkinson, cuando se da el medicamento, puede aparecer como un correlato positivo con creatividad. ¿Cuándo se da el medicamento? ¿No? Cuando se da lo que va a facilitar la presencia de dopamina. Ok, eso es en términos, digamos, en términos de biomolecular, neuroimagen. Me voy a avanzar rápido en esto, simplemente para llegar a un punto. Se ha visto relaciones, si pueden ver, zonas frontales, zonas temporales, zonas parietales, zonas occipitales. Bueno, ahí no es occipitales, perdón, es ínsula, ínsula. Ok. ¿Por qué lo pongo? ¿Qué desbarata esto? A lo mejor muchas y muchos de los que estamos aquí han visto una imagen muy usada, muy, pero muy usada, que es esta, ¿no? Un cerebro, de hecho, creativo, bla, 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 y el otro de pronto hasta grisecito, cuadriculado y cosas por el estilo. Bueno, pamplinas. En realidad, esa diapositiva la tengo al final para algunas preguntas, pero ahorita me acordé y me adelanté hacia ella. Dejen regresar a la que estaba. Ok, pues sí, esto lo niega profundamente. No hay un hemisferio, dije un cerebro, no hay un hemisferio que que sea el de la creatividad. En realidad, necesitamos una interacción de los hemisferios. De hecho, por ejemplo, en este otro caso, este es de un trabajo que hemos estado haciendo, una revisión que estamos trabajando sobre la red neuronal por defecto, es uno de los hallazgos que ya más o menos tenemos. Y lo que hemos visto es esto, áreas que están involucradas en la red neuronal por defecto que están relacionadas con creatividad. La red neuronal por defecto es esta que tienes cuando estás, digamos, que no estás haciendo nada, tal vez en la expresión, es muy interesante, pero que está asociado con creatividad. Vean nuevamente lo mismo, no hay un hemisferio, ¿no? De hecho, la ínsula es muy interesante, que está muy, muy claramente vinculada, porque además tiene que ver con el uso de metáforas y cosas por el estilo. Aquí hay más, con fMRI, por ejemplo. De manera muy sencilla, lo que tenemos ahí es, por ejemplo, son tareas, ¿no? Por ejemplo, en RT es tarea de reducción de números. Donde se han visto en tareas de reducción de números, se les pone la tarea y tienen que buscar de manera creativa reducir esos números y se ha visto cambios en ganglios basales, en ventrolateral prefrontal, ¿no? Que es VLPFC, ¿no? En la corteza ventrolateral prefrontal, en adivinanzas, por ejemplo, en hipocampo, en pares de palabras en cingulado anterior, en crear historias en cingulado anterior y corteza prefrontal, en reordenar patrones en ventrolateral prefrontal. Vean la cantidad de zonas, pero además si somos críticas y críticos, tiene que ver también con la tarea, ¿no? Hay tareas que demandan ciertas regiones. Y con IRS, es decir, con luz cercana al espectro, perdón, espectro cercano al infrarrojo, pues también vemos ahí diferencias entre las regiones. DTT es pensamiento divergente versus pensamiento convergente, ¿no? Es DTT y versus CTT, convergente y divergente. Ahí se ha encontrado, sí, en derecha, en corteza prefrontal y en bilateral, ¿no? Pero, insisto, depende de la tarea. Depende de la tarea. Y si no llevamos esto,
Es una revisión que hizo Jung, ya tiene sus años, ya tiene más de 10 años, pero es bien interesante. Eh, Él le llama como una neuroanatomía de la creatividad, súper interesante, porque lo que se ve es, digamos, la baja integridad. Esto es como la integridad de la materia blanca, pues es la calidad de las conexiones neuronales. Entonces, una alta integridad implica conexiones más coherentes y robustas. La alta integridad está en rojo acá, la baja integridad está en azul, es decir, las conexiones son más débiles. Esto implica que en algunos casos, o lo que está sugiriendo, en algunos casos que eh, tanto en alta como en baja integridad puede tener diferentes implicaciones en creatividad dependiendo de las áreas específicas, ¿no? En algunos casos, cuando se requiere con más plasticidad, la baja integridad funciona bien para las áreas que están marcadas. Otras, al contrario, la alta creatividad funciona con una alta integridad. ¿Ok? Dejemos en paz esto y vayamos a algunas cosas que hemos hecho con mis grupos de estudiantes o con mis estudiantes. Hemos empezado a trabajar con potenciales relacionados al evento. Es un trabajo que ya tiene varios años que lo hemos estado conduciendo, incluso probablemente alguno de ustedes me haya visto presentar alguna parte de estos resultados. Eh, Voy a presentar tres tipos de trabajos que hemos hecho, con una tarea musical, con tareas de pensamiento divergente y convergente y otro con potenciales relacionados al evento. Me encanta, de tarea musical. Lo que encontramos es lo siguiente, la animación ahí que medio se alcanzó a ver es realmente lo que generamos nosotros, es una animación digamos, con nuestro equipo, con nuestros cerebros, de nuestros estudiantes, y hecho por nuestros estudiantes o por mis estudiantes. Lo que hicimos fue ver los correlatos con músicos. Entonces pusimos a músicos a repetir y a crear un compás muy sencillito. Se les daba una pieza muy cortita, digamos unas cuantas notas, y se les pedía que repitieran eso. Después que crearan algo, que repitieran, que crearan, repitieran, que crearan, así sucesivamente, eh, e iban calificando qué tan creativo fue. Fíjate la forma de calificación, ahí el juez era la propia persona. Si lo que creó fue creativo o no fue creativo. Entonces se hizo esto 14 veces y así lo que encontramos fue diferencias en la banda delta. Esto es el peor momento creativo versus el mejor momento creativo. En la zona frontal vimos diferencias en banda delta. Banda delta es una banda muy lenta. Ahí es donde estuvo la diferencia. No encontramos diferencia en otras bandas. Con potenciales relacionados al evento, sea con pensamiento convergente y divergente o con otro tipo de potenciales. Ahorita voy a comentar. Nada más para que quede claro que es esto de los potenciales. Eh, en el caso anterior simplemente es la frecuencia, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que tenemos diferente actividad eléctrica cerebral. Ahorita a lo mejor algunos de ustedes ya están en delta, ya se me están durmiendo. Habrá quien ahorita se va a despertar y debería yo poner un sonido aquí muy intenso para despertarle. Y entonces si tu actividad está pum, 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 pues tu actividad está beta, ¿no? Es muy alta, beta uno, beta 2, beta 3. La lentita es donde encontramos la diferencia. En potenciales, lo que se hace es que se le presenta, por ejemplo, digamos, ese círculo que se ve ahí. Es en la misma pantalla, lo puse en dos pantallas para representarlo. Y se le presenta la crucecita. En un paradigma que llamamos fútbol, se presenta muchas veces el circulito y pocas veces la cruz. Y le pedimos a la persona que en el pad de respuestas que tiene, que ahí está simbolizado con este tecladito, de verde y rojo, se le dice cada vez que presione, que aparezca la cruz, presiona. Ok, eso produce el potencial. Esto es, haz de cuenta que se pone esta tarea, la que fuera, esta es una tarea de flexibilidad con Wisconsin, y el potencial es este. Esto es una onda que se produce, por ejemplo, el P300, se produce
P300, porque sucede a los 300 milisegundos de que la persona se le presente el estímulo, toma la decisión, y normalmente esa presentación del estímulo y toma la decisión tarda 300 milisegundos, es P300 porque es a los 300 milisegundos, o P3 también porque es la tercera onda, y P porque es positivo. Si dijera N400, significa que es a los 400 milisegundos y N porque es negativo. ¿Ok? ¿Qué encontramos con la tarea de pensamiento divergente y convergente? Si notan ustedes, en la tarea de pensamiento divergente y convergente, hay una clara, está un poquito más fuerte en la parte central, el pensamiento convergente, el pensamiento divergente está más en la parte frontal, y hubieran ciertas diferencias en lo que llamamos la máxima amplitud, ¿no? Es decir, solo comparando las puntuaciones más altas encontramos diferencias. ¿Cómo que las puntuaciones, cómo pensamiento divergente y convergente? Aparecía un estímulo y la persona tenía que pensar en muchas cosas que fueran diferentes a ese estímulo. Digo, muchos usos infrecuentes de ese estímulo. Ok, pasamos ahora a P3A. P3A es un potencial que sucede cuando se le presenta algo no esperado a la persona. Este también está hecho con los estudiantes, pero ese trabajo está principalmente liderado por Francisco Menéndez, o estaba liderado por Francisco Menéndez, y lo que encontramos es que en el grupo alto creativo, si notan, está más alta la zona, grupo alto está más rojito, implica que hubo mayor actividad ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Comparamos un grupo menos creativo contra un grupo altamente creativo, les aplicamos pruebas de creatividad, seleccionamos menos y más, y lo que vimos pues fue justamente esto. Los más creativos tienen mayor actividad acá, o tenían mayor potencial, pues un P3A ante los estímulos, repito, el P3A sucede con estímulos infrecuentes. Esto es, la persona altamente creativa es más sensible al estímulo infrecuente. En otras palabras, la persona altamente creativa es más sensible, es decir, sí ve las cosas de manera diferente. N400. En este caso estuvieron más involucrados Ana y me falta alguien y Fernanda. Ok, es la bajada. Ahí más o menos se alcanza a ver el grupo más creativo versus el menos creativo. Lo paso a la imagen de mapa porque se ve más claramente. El azul implica onda más negativa, y si ustedes notan ahí, cuando se presentaba la palabra eh, incongruente, ahorita explico, había más onda negativa. Esto es, voy a decir lo siguiente, pon toda tu atención, pon toda tu atención. Escucha muy bien lo que voy a decir. Estoy sentado zapato. Eso, estoy sentado zapato. Zapato es una frase incongruente, es una palabra incongruente con la frase. Lo que nosotros encontramos es que las personas más creativas eran muy sensibles a esta incongruencia. De hecho, nosotros estábamos esperando que fuera al revés, porque pensábamos, diga, pues un creativo simplemente como que la acomoda rápido, no, pero le despierta cosas y por eso hay más deflexión. De hecho, yo en este momento que dije, si me estaban escuchando cuando dije estoy sentado zapato, hice un cambio en tu cerebro que produjo en N400. Ahorita ya no, por un efecto de imprimación. Entre más lo diga, ya menos te sorprende. Si genera otra palabra, pues seguramente volvería a aparecer otro N400. Bueno, pues eso es lo que sucede con electro. En otras palabras, estos son otros estudios esto ya está publicado, que también tiene que ver con algo de neurociencia. Hay un montón de diferencias en términos de neurociencia entre los grupos creativos y los no creativos, entre hacer una tarea creativa y no, pero planteo el problema de una vez. ¿Cuál es el problema con toda esta gran cantidad de estudios que encuentran diferencias en actividad eléctrica, en dopamina, en lo que tú quieras? Cuando tú eres creativo o resuelves un problema, también integraste en la memoria.
Cuando fuiste creativa, cuando fuiste creativo, también estuviste feliz en ese momento. Entonces, cuando estamos midiendo esa actividad eléctrica, cuando estamos midiendo estamos viendo la resonancia, o estamos midiendo un marcador de dopamina, que sería muy fácil medirlo. El tema es, ¿qué estamos midiendo? El correlato de otra variable asociado a la creatividad o la creatividad misma, la ocurrencia. De alguna manera, sí hay estudios que logran a controlar relativamente la parte de memoria, que es una de las partes más difíciles de controlar y que nos pega mucho en el trabajo de neurociencia, porque pues a lo mejor estamos midiendo memoria de corto plazo, o perdón, memoria de trabajo. Inteligencia más o menos. De hecho, muchos de los trabajos de los que presenté, sí tratamos de controlar personalidad, tratamos de controlar inteligencia, etcétera, más o menos. Pero insisto, por ejemplo, el de pensamiento convergente y divergente, que la persona tenía que estar creando cosas, pues cuando tú estás creando cosas también estás siendo más activa cognitivamente. Y entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Queda claro el desafío? Me parece que sí es fuerte ese desafío y no está del todo superado. Estas son las conclusiones, sí hay diferencias, sobre todo en corteza prefrontal. De hecho, más que ahí es en ventromedial. Corteza ventromedial es donde está claramente ya identificado, si hay diferencias estructurales, hay posibilidades con EPR, dopamina sí, EPRP, perdón, o EPR es igual, es decir, es potenciales relacionados al evento en español. Ah, a lo mejor no con todos los indicadores de creatividad, pero al menos con algunas. Así que más o menos hay indicadores, pero con indicadores, que quede claro, con indicadores de creatividad. Muchos de ellos, de hecho, mucho del trabajo de neurociencia lo hacen con esta. Esta es una prueba de flexibilidad. No es necesariamente creatividad. Algunos sí, algunos trabajos sí, pero muchos lo que hacen es eso. Así que sí existen correlatos neurobiológicos con medidas indirectas. Hay problemas con las medidas, pero quizá estamos apenas acercando. Porque recuerden que, en otras palabras, la neurociencia solo tiene sentido a la luz de la conducta. Gracias. Quedo con ustedes para alguna pregunta, si es que hay alguien por ahí. Si no, pues espero que nada. Me dio gusto estar por acá. Cualquier cosa sigo por acá. Dejo ahí la imagen para... hay algunos de los trabajos, otros no los puedo poner por temas, ya saben, de propiedad intelectual. Pero bueno, de alguna manera lo pudiera compartir más adelante. Entonces, si hubiera alguna pregunta, pues ya estoy a la orden. Dejo de compartir de cualquier manera. Bueno, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Vamos a ver ahora en el Facebook chat si han dejado alguna pregunta. Acá tenemos una pequeña pregunta que nos comenta Amat. La exposición que hicieron comenta cómo determinaron los sujetos creativos y los que no son creativos. Buenísima, buenísima. Y antes de dar respuesta, para alentar a las preguntas, si hay gente por ahí, algo que le comento a mis estudiantes, para alentar a que haya preguntas, es que la duda y la pregunta es la mejor muestra de inteligencia, ¿no?
Cuando somos inteligentes, dudamos. Y porque somos inteligentes, dudamos. Así que no tengan miedo de preguntar, porque toda duda es una muestra, es la mejor manifestación de la inteligencia, ¿no? Y la pregunta, gracias por hacer la pregunta, porque me permite clarificar algo que dentro de la prisa no lo hice. Lo que hicimos fue aplicar dos test. Básicamente aplicamos el TTCT, el test de Torrance, en la versión figural y en la versión verbal. eh, que, creo que por acá, a ver si espero tener alguno por acá a la mano, para ver si se... Bueno, por ejemplo, este, más o menos, viene acompañado incluso de unos muñequitos de verdad, es decir, unos peluches, unos muñequitos de verdad, y se le pide a la persona que cuente cómo mejorar el juguete. Se califica como comentaba hace un momento, con estos 4 criterios de Guilford que están en un manual que trae todas las normas y los baremos. Y aplicamos, además de del figural y verbal, aplicamos el CREA. El CREA ese no lo tengo aquí a la mano, el CREA es, son varias láminas. Puedes optar nada más por aplicar alguna porque está hecha justamente para temas de que tengas que hacer una medición previa y una medición post, pues para que no sea la misma lámina y no haya un tema de control ahí en tus medidas, ¿no? Que haya algo indeseable en la medida, ¿no? Que la persona ya aprendió. Entonces se presenta esta lámina que es como una especie de caricatura. Es una como, no, sí como una especie de dibujo viejo. Eso es. Es una especie de dibujo viejo y la persona tiene que hacer muchas preguntas. Mire, fundamentalmente es una forma prácticamente de pensamiento divergente y de fluidez. También tienes, crees muy fácil de calificar, simplemente calificas el número de preguntas que la persona haga sobre la imagen, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen donde hay personas que a primera vista no te das cuenta eh, que les falta orejas. Entonces son personas que están como vendadas, pero notas ya con detenimiento que le falta orejas, y es como un restaurante. Y en el restaurante hay meseros y los meseros van con charolas y las charolas traen las orejas. En un dibujo, no tiene un sentido tan dramático como suena, porque suena muy dramático, ¿no? La idea, o hay una especie de teléfono ahí que no es un teléfono, entonces tú tienes que hacerte con muchas preguntas al respecto. Y en la medida que tú hagas preguntas que tengan sentido con la imagen, pues ya sales más creativo o menos creativo. Y lo que hicimos fue tomar los percentiles más altos y más bajos. Tomamos los percentiles más altos, fue el grupo alto, y tomamos los percentiles bajos y fue el grupo bajo. Y con eso lo determinamos y tratamos de balancear sobre inteligencia, decía, y con personalidad. Fundamentalmente fue con el 16PF de personalidad y con el que usamos, no me acuerdo que usamos de inteligencia ahorita. Este, algún tradicional, no me acuerdo. Este, tal vez fue el Army Beta. No, fue el Wise, tal vez, no me acuerdo ahorita. Weisler. Listo, muchísimas gracias por su respuesta, doctora. En verdad ha sido un tema muy interesante. A continuación vamos a pasar el certificado. Jorge, una consultita quería hacerle al doctor Julio. Sí. Perdónenme, Sí. disculpe. Julio, interesante tu ponencia, muy ilustrativa y muy nutritiva para nosotros. Mientras desarrollabas tu ponencia, caí en el análisis de cuán poco hemos investigado en el ámbito de la creatividad, pero hay bastantes conectores. Mientras mencionabas, por ejemplo, podríamos hacer investigación de creatividad y memoria, o afectividad, aprendizaje, inteligencia, personalidad, que son temáticas que tú has mencionado. Y es conector la creatividad y se manejan en distintos enfoques, pero cuán poco hemos desarrollado. Mi consulta sería, ¿qué nos recomendas los que en la comunidad que te está viendo, ¿no? Estudiantil, cómo motivar a hacer investigación en estos aspectos? Que a veces no desarrollamos por a veces un desconocimiento o por una falta
de estas ponencias, ¿no? Que a veces nos ilustren más y nos motiven a hacer mayor investigación al respecto. Eh, yo creo que está en el reto, básicamente, ¿no? Es decir, afortunadamente la creatividad como tema de estudio sí es joven. Afortunadamente la psicología como tal es joven. Y hay muchos temas justamente muy en boga, muy actuales, que se pueden relacionar tranquilamente con creatividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, resiliencia. Ahí hay un tema que es como del huevo y la gallina. Es decir, como del huevo y la gallina, ¿no? Siempre hay esta pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Aunque tiene una respuesta clara, pero bueno, vamos a obviar esa parte. Pero la resiliencia y creatividad, ¿qué lo produjo? ¿Por qué eres creativo eres resiliente? ¿O por qué eres resiliente eres creativo? ¿No? Eh, igual, en términos, podemos hablar de flexibilidad con el bienestar, ¿no? O podemos aprovechar justamente ahorita que tenemos software que antes era muy difícil hacer, por ejemplo, estadística con mediación moderación. O eras sabio para la estadística o no hacías mediación moderación. Y ahora las interfaces de los software nos permiten hacer mediación moderación. De manera, ya un estudiante de pregrado se puede acercar muy fácilmente a eso. Y entonces, cualquier variable que le interese, cualquier variable, por ejemplo, le interesan los videojuegos. La pregunta es, en tu velocidad, tu habilidad para el videojuego está mediada para que veas cómo está, como dices, es una conector. ¿Está mediada por la creatividad o no está mediada por la creatividad? Yo creo que por ahí va, se me ocurre ahorita, te digo lo de mediación, moderación, porque no hay estudios al respecto todavía de mediación, moderación, y cualquiera de nosotros, como decías, es que es muy bueno que lo hayas planteado como este conector. La creatividad siempre va a estar en medio. En algún momento, o va a moderar, o va a mediar, o va a ser efecto, lo que tú quieras, o va a ser causa, pero no la podemos separar. Y les pongo algo como relativamente sencillo, relativamente. Decía hace rato dopamina. Y si te digo marcador dopaminérgico, a lo mejor dices, uy, pero pues, ¿dónde voy a necesitar el mega laboratorio, etcétera? Hay un marcador dopaminérgico súper fácil de usar, que es el parpadeo ocular. El parpadeo ocular está relacionado con dopamina. Y basta con que tú tengas a un equipo pues básico como para que no sea tan subjetivo, ¿no? Porque a lo mejor mientras tú parpadeas, pues yo ya no pude contar tu parpadeo, ¿no? Pero observa cómo podemos de pronto estudiar algo en neurociencia o neurobiología con cualquier otro indicador. Entonces yo creo que aquí estaré en el reto que tú digas, pues voy a vincularlo con algo que a mí me interesa, porque ahí va a estar, definitivamente. Puse ahorita videojuegos, que en mi vida lo había pensado, pero ahorita lo voy a anotar. Ahorita lo voy a anotar en este momento porque creo que puede tener interés. Así que yo creo que va por ahí y yo creo que va por buscar estos temas nuevos de la psicología o en boga de la psicología, que yo creo que se pueden relacionar fácilmente con creatividad. Cualquiera de los nuevos que puede ser, hasta la terapia incluso, ¿no? De aceptación y compromiso, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, a lo mejor están mediadas ahí. Muchas gracias, Julio. Interesante. Jorge. Y muy interesante el tema, doctor. Bueno, a continuación vamos a proyectar el certificado que es por su participación en la conferencia del día de hoy. Y que bueno, se lo vamos a entregar de manera presencial cuando lo veamos el próximo mes en el Congreso que se realizará
Arequipa. Más bien, doctor Andy, si tiene algunas más palabras para el docente, para Pues el... Bueno, Julio, una vez más agradecerte. Como mencioné al inicio, estas rondas de conferencias, charlas rumbo al Congreso, como los titulamos al inicio de este año, era un poco de sensibilizar y motivar a la población, a la comunidad psicológica, ¿no? Que participe de nuestro Congreso, pero también cuánta necesidad tenemos, ¿no? De esta formación. Utilizar este medio de comunicación para podernos conectar, poder hablar, poder dialogar y poder llegar, ¿no? Que la psicología llegue a cada uno de los lugares, ahora que está llegando a Arequipa, que llega a Perú, pero también que llegue a toda América. Y ese era uno de los motivos. Te agradecemos, Julio, a nombre de nuestro presidente, Julio César, que no ha podido estar por motivo de salud, está muy apenado porque él quería participar, estar aquí presente, y a nombre de toda la comisión organizadora que estamos aquí, que hemos seguido día a día todas estas actividades, a nuestra coordinadora, a la doctora Claudia, que ha sido pues el talón allí que nos ha estado motivando a llegar a este día de culmino de toda esta ronda de charlas. Y ya, estamos casi a un mes, ya un mes y 3 días para volvernos a ver. Entonces ahora ya empezamos ya toda una fase ya de difusión con mayor intensidad y ya los preparativos finales para volvernos a ver, para estar presentes en Arequipa y disfrutar de esta gran fiesta que es la comunidad psicológica reunida por medio de la sociedad, por medio de este Congreso Regional. Te agradecemos una vez más, Julio. Gracias, gracias por estar presente y nos encontraremos muy pronto. sí, muchísimas gracias. Es un gusto, es una alegría estar con ustedes. Ansío ya estar en Arequipa y quien nos esté escuchando, aprovechen la oportunidad. No va a ocurrir en el corto plazo otra oportunidad. Es una oportunidad de oro que se tiene, así que hay que aprovecharla. Y recuerden que es en todo sentido, desde, bueno, no sé si todavía creo que ya no está la posibilidad de presentación de trabajos, creo que ya se cerró, pero la asistencia al Congreso, por supuesto que va a ser una cosa magnífica. Así que muchas gracias por la invitación, de corazón les agradezco. Estoy aquí en México, en la oficina, pero ya estaré nuevamente en esos lugares. Así que un gran abrazo y que tengan una muy buena noche. En algunos lugares ya es muy noche. Creo que el lugar más temprano es México ahorita que estamos aquí a las 7, pero seguramente ya son las 9, las 10, las 11 en otros lugares. Abrazos, muchas gracias.